Bonjour. Ok. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien? Tout bien. Toi? Anna Isabelle, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ah, Ah, il est aujourd'hui, c'est aujourd'hui 7 Mhm. de mai. Alors, c'est lundi, mardi, Jeudi. jeudi, Jeudi 7 mai. 7 mai. mai. Aujourd'hui, c'est jeudi 7 mai. Très bien. Alors, on va commencer par faire cet exercice sur l'imparfait de la descripción. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Entonces, vous aviez un exercice, hoy lo hicimos el 5 del cuaderno, no, se los dejé, ¿verdad? Del libro, digo. Pero este es otro y después Pero así. después de veo. Tenían que hacer el del libro, ¿verdad? Pero, Ah, ok. Además hacemos este. Alors, Miguel, tu veux commencer? Lo puedes leer hasta el punto. desde el título o el contexto. J'ai passé desde aquí, ¿eh? Bueno, j'ai passé une super soirée. Je suis allé voir un concert de rock metal avec des amis. Nous étions Nous trois. étions. Mhm. Nous étions trois. Il y avait dans un stade. Alors, ¿qué quiere decir eso? Precisamente por eso no supe cuál de las dos. Un stade es un estadio. En un estadio. C'était dans un stade. Un stade. Voilà, S-A. Ok. C'était. J'ai passé une super soirée. Je suis allée voir un concert de rock metal. Nous étions trois. C'était dans un stade. C'était dans un stade. ¿Ça va? ¿Qué página es? No es una página. Este está en el libro. Está en la computadora. Ah, ok. ¿Ok? No, después vamos a hacer el del libro, pero empezamos con esto. Ok, fui a ver un concierto de rock metal con amigos. Éramos tres. ¿Ah? Y estaba... Fue en un estadio. Fue en un estadio. Ok. La siguiente, Hannah. Hannah está. Il y avait beaucoup de monde. Alors, ¿cuál de los dos? Il habite. Ah, ok. Déjame leer. ¿Ah? Tienen que escoger, entonces aquí escogió este. Ajá. Il y a beaucoup. No, il y avait. ¿Ah? Me Il y confundí. avait beaucoup de monde. ¿Qué significa? Había mucha gente. Y había mucha gente. Okay, ¿ah? ¿Usted también es Silvia? Es Flora la que oímos. Perdón. Sí, A la Flora, adelante Flora. Ajá. Ay, perdón. Il y avait deux groupes qui ont joué pendant 3 groupes. Ah, il y avait deux groupes qui ont joué, hein, que tocaron aquí pendant 3 heures, durante 3 horas. C'était long. C'était trop long. C'était ¿Ah? long. C'était long. Fue largo. ¿Ah? Ok, Vladimir. Pour les musiciens, Pour les musiciens, c'était très, très sympathique. Tous les spectateurs, on danse a chanter. On dansé. Cuando tiene el acento, ahí es el pasado. Ah, ok. On dansait et chantait. Et chanter. On dansait et on chantait. Hein? C'est le passé composé. Bailaron y cantaron. Ok.
Ricardo, A ver, ¿cómo va? aquí estamos. Tienes que escoger entre c'était et il y avait génial. Tous les spectateurs ont dansé et chanté Génial. c'est bien. C'était génial. Hein? Fue C'était génial. génial. Très bien. Juan, Oui. À la fin, à j'étais la fin, fatigué. hein, à la fin, j'étais fatiguée, J'étais fatigué, mais content. contente. Hein? Estaba cansada, pero contenta. Il y avait aussi une boutique. J'ai acheté un t-shirt de mon groupe t-shirt. préféré. T-shirt de mon groupe préféré. Le major de carottes. Ah, así se llama el grupo, los que comen zanahorias, les mangeurs de carottes. ¿Ça va? ¿C'est clair? Vamos a valider 10 sobre 10. Muy bien. Maestra, Sí. el CT se usa cuando se refieren a objetos y el otro cuando se refieren a personas. No. En No, vez c'était de es fue o es había. y el otro il y avait es había. Ah, ok. ¿Ah? Il y a es hay, ¿te acuerdas? Vimos il y a es hay, entonces el pasado es il y avait. Passé l'imparfait, no es passé composé. Ok. Entonces aquí es fácil, tienen que saber cuando ponen fue o era y había, ¿no? Entonces el sentido de la frase como que es uno o el otro. Vamos a hacer vamos a hacer uno sobre el passé composé también aquí, ya que estamos con esto, antes de ir a la otra cosa. Les dejo 5 minutos para que lo hagan. En el examen van a tener algo así, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verbos. Acuérdense, ¿ah? Si es un verbo que está en la casa, dans la maison de l'être, o es un verbo normal, que con avoir. Bueno, no normal, sino con avoir el participio no cambia, ¿ah? Con el sujeto, mientras que con être el participio cambia con el sujeto. Si es femenino el sujeto, el participio toma una E, si es plural, toma el plural S. Maestra, disculpe, ¿cómo es el participio de diner? Es un verbo del primer grupo, ¿ah? Los verbos del primer grupo, Ah, sí, acuérdate, cierto, nada más sí, cambia cierto. la R por una E accent aigu. Sí, cierto. ¿Ah? Esos son los Gracias, fáciles, gracias. ¿ah? Esos no Sí, tienen cierto, sí, problema. cierto. Ujú. Gracias.
Me dicen cuando ya están, ¿no? Maestra, ¿cuál es el pasado de live? Lu, L-U. Ah, gracias. ¿En qué página estamos, maestra? Sí, perdón. ¿En qué página estamos? No estamos en una página, es un ejercicio. Ah, ok. Está en la compu. Ujú. Ok, vamos a empezar entonces. Alejandro, empieza si quieres. ¿El primero? Sí. ¿Quieres empezar por el último? No, está bien. Ok. Alors, Yolandi, tu es sorti ce week-end? Alors, Yolandi, ¿c'est une femme ou un homme? Femenino. Una N. Pues no sé, la verdad, Yolandi, ¿eh? Ah, no sé, entonces. A lo mejor es un error y es Yolande, porque Yolandi, no sé. Yolandi no me suena más a hombre, pero no he oído mucho. Si fuera Yolande con una E en vez de la I, sería así. Yo le entendí como si fuera mujer, entonces es con 2C, ¿verdad? Y así. Así porque después dice mon copain, entonces tiene que ser mujer normalmente, ¿ah? Ok, entonces es así. Yo creo que se equivocaron ahí, más bien era una E, Yolande. Tu es sorti ce week-end? Alors, continue Anna. Anna sin la H. Vendredi. Aquí estoy. Vendredi, mon copain et moi, nous sommes restés. Comment tu l'écris, rester al final? Mande. ¿Cómo se escribe rester al final? Con el acento y con S. Bueno, ok. ¿Le sigo? Ajá, nous sommes restés, por lo menos termina hasta acá, a la maison. ¿Qué quiere decir esto? El viernes ¿Qué es copain? Mi amigo, aquí es como... Acompañante. Mi novio, normalmente amigo, pero en cierto... Mon copain o mon petit ami son como mi novio, en cierta... Aquí se entiende como mi novio. Un compañero, ¿no? No, un copain es un amigo. Un ami, un copain, pero aquí en este sentido es novio. Entonces sería el viernes yo y mi novio nos quedamos en la casa. ¿Algo así? Sí, muy bien. Quedamos en la casa. Ok, Lisbeth. ¿Estás, Lisbeth? Sí, aquí estoy, profesor. Mais samedi, samedi soir, nous avons dîné. Nous avons dîné dans un restaurant japonais. Mais samedi soir, nous avons dîné dans un restaurant japonais. Ok. No puedo poner la... ¿O aquí están o no? A ver. No, eso es indice, modifié, no. ¿Qué quiere poner, maestra? L'accent circonflexe. Okay. No importa. Ok, continue. A ver, continue. Brenda. Dimanche,
dimanche midi, mon compagne. Mon copain. Compagne sería a fer, feri. A fait, non. Termina El participio es AIT, ¿eh? A fait. a fait. No, no se dice fait, ¿eh? Se dice fait. A fait Fait. la cuisine. A fait. La cuisine, et non sería avant. Invité. Invité. ¿Le sigo? Hasta aquí. Nous avons Des amis. Des amis. Invité cambia al final o no? Pues No, porque se está la... con agua. No cambia porque es con agua. Ajá. Juan. Et toi, Marc, tu es allé au cinéma samedi soir? Ale, ¿cómo lo escribes? Con acento en la E. Ajá. Y aquí, como Y es como hombre, ajá, no cambia. vamos a ¿Ah? ver otra vez. Alors, non, Hannah. Voy a poner acá para ver. Okay. Ah. ¿Qué pasa con esto? Cuando lo muevo, no se abre. ¿Hannah está? Sí. Je suis allé. Ajá. Entonces, ¿quién habla aquí? Pues le preguntan a Yolandino porque según yo, Yolandi sí es mujer porque luego le preguntan por su novio. Et toi, Marc, tu es allé au cinéma samedi soir? Entonces, ¿quién está contestando? Yolanda. No, Marc. 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 Porque le están Ajá. preguntando a Marc. Es un hombre. Sí. Entonces, no, je suis allé. Como es hombre, así. ¿Eh? Así está contestando. Ya. Está contestando Yolandi. Je suis allé au théâtre. Alors, otra más. Es. Ok. Sería. Vous. J'ai vu. Une pièce excellente. Une pièce excellente. Ok. Maria. Je lis dimanche. Yeah, no, Et dimanche. Et dimanche, j'ai lu. J'ai lu. ¿No? Me J'ai lu. preguntaron. Sí, porque es irregular, ¿verdad? ¿Cuál es el participio de lire? Es lu. ¿Ah? J'ai lu un bon livre. Un bon livre. Ok. Validé, 10 sur 10. Muy bien. ¿Ça va? Entonces les seguimos con otra cosa. Voy a cerrar esto. Ay, y partager l'écran. Y me voy. Ok. Aquí. Entre un poquito más, maestra, ¿revisaron la tarea? ¿Cómo? Ah, no revisamos la tarea. Pues vamos a hacer esto. Ajá. Como hicimos otro. Ok, on va voir les genres, les différents genres de films. Ajá. Alors, ¿qué tipo de película conocen? ¿Qué género, quel genre de film vous connaissez? Drama. Comment? Comedia. Drama. Les comédies, les drames, Terror. les films de terreur. Ok, entonces, les comédies.
hein, les comédies romantiques, les drames, les films de terreur, ¿qué más? ¿Qué más? De acción. Les films d'action, mhm, Les films de science-fiction. les films de science-fiction, De terror. ahí está, hein, les films d'horreur ou de terreur. Uno o otro. Les films de guerre. Les films de guerre, hein, de guerra, les policiers, D'aventure. les films d'aventure, les films d'animation, hein, comme moi, bête et méchant aussi. Les dessins animés que son Dibujos animados. como caricaturas. ¿No? ¿Cómo? Serían más como caricaturas que Las animaciones. caricaturas, sí. Les documentaires, hein, les films fantastiques, les westerns, les films de science-fiction. Ok, ¿ça va? Falta ahí el film noir. Les films noirs. ¿Y los musicales, maestra? Les comédies musicales. Ok, me están reclamando. Alors. Ah, es que no pensé que tuviera un nombre o algo así. Sí, les comédies musicales. ¿Eh? Comédie romantique, comédie o comédie musicale aussi. ¿Eh? Podemos poner esto, de hecho, junto con... ¿Cuáles son los films de la vida real? Es algo verídico así. Pues la vida real también puede ser drama, puede ser, depende. ¿Eh? O les documentaires, no sé de a qué... No, cuando es algo que sí pasó, pero no sé, no es ni documental, es cuando son películas, pero de algo de la vida real. Basada en hechos reales. Ajá. ¿Y cómo se dice en español? Basado en hechos reales, pero eso no es género. Sí, ajá. Seguiría siendo un drama. Ah, ok. Puede ser algo, puede ser una comedia que está basada en... Ça peut être un drame, en général, c'est... Un policíaco que está basado en hechos reales también. Órale. Alors, on va répondre à des questions. Hein? Quel genre de film préférez-vous et pourquoi? Quel genre de film, ça va? Ou préfères-tu? Et pourquoi? Entonces, un ejemplo ahí, ustedes van a contestar. ¿Eh? Ahí yo creo que les voy a hacer trabajar entre dos, pero vemos primero las preguntas. Entonces, ¿quién quiere leer aquí? ¿Alguien que...? ¿Yo? Ajá, ¿quién es yo? Daniel. Daniel, vas-y. Quel genre de film préfères-tu? Alors, lee esto primero y después me dices lo tuyo. J'aime beaucoup J'aime beaucoup les films d'action et les thrillers parce que je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. ¿Se acuerdan que era? Je ne m'ennuie pas. No me aburro. No me aburro. Ajá. J'aime être surprise et intéressée. Surpris, hein? Sorprendido. J'aime être surpris, que me sorprendan. Et intéressé. Ok, es un ejemplo. Toi, Daniel, quel genre de film est-ce que tu préfères? J'aime les films d'horreur. Tu aimes les films d'horreur. Pourquoi? Puedes decir porque me gusta tener miedo. O me gustan las sensaciones fuertes. ¿Cómo sería eso? J'aime les sensations. ¿O cuál de los dos? Fox. Oh, okay. Alors, dime, je préfère les films d'horreur parce que... Je préfère les films d'horreur parce que j'aime les sensations fortes. Les sensations fortes. Marou, quel type de film tu préfères? Je préfère les comédies. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, hein? Pourquoi es la pregunta? Parce que, ¿cómo se dice? Me hace reír. Parce que j'aime rire. Porque me gusta reír. Parce que j'aime rire.
J'aime les comédies parce que j'aime rire. J'aime les comédies parce que j'aime rire. Anna Isabelle, quel type, quel genre de film est-ce que tu préfères? J'aime beaucoup les films de science-fiction. De science-fiction. Science-fiction. Science. Science. Fiction. Fiction. Science-fiction. Science-fiction. Ok. Parce que j'ai Me voy a ir prendiendo. no sé, pues me gustan cómo son, no sé, la imaginación. Parce que j'aime l'imagination. J'aime utiliser, me gusta usar mi imaginación o cómo? Ah, pues ajá, sí. J'aime utiliser mon imagination, par exemple. J'aime les films de science-fiction parce que j'aime utiliser mon imagination. ¿Ok? Entonces, que cada uno pueda así contestar. ¿Alguien más quiere decir? ¿No? ¿Película de acción cómo sería? ¿Les films d'action? ¿Film de acción? Les films d'action. Ahí está. Hein? J'aime les films d'action. Alors, Vladimir, pourquoi tu aimes les films? Les films de acción? J'aime les actions. Hein? Action. Acción. J'aime beaucoup les films d'action. Pourquoi? Parce que j'aime l'action. J'aime l'action. J'aime beaucoup les films d'action parce que j'aime j'aime l'action. Puede ser. Okay. Sí, hein? De alguna forma. Ok, Juan, l'ultimo, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les films, les comédies. J'aime les comédies, pourquoi? Parce que... Es que Dilo dijeron en que no. español, si no puedes, te ayudamos. ¿Eh? Es que ya dijeron, bueno, las dos cosas que dijeron era que porque me hacen reír y porque me gusta, pero ¿qué más? Porque me gusta ir al cine para divertirme, por ejemplo. ¿Cómo dirían? Parce que j'aime. ¿Aller au cinéma? Aller au cinéma, bueno, si es en el cine, ¿no? Pour, ¿cómo eras? Divertirse. ¿Te acuerdas un verbo que hemos visto, pronominal? ¿Nadie se acuerda? Amuser. Pour m'amuser. Parce que j'aime aller au cinéma pour m'amuser. Ok. La deuxième question. Quel genre de film? Entonces, ese era la primera. Segunda, quel genre de film vous n'aimez pas et pourquoi? Alors, Miguel, quel genre de film tu n'aimes pas et pourquoi? J'aime tous les genres de films parce que je suis... A ver, otra vez porque no entendí. Je n'aime pas du tout. Non, j'aime tous les types, tous les genres de films parce que je suis cinéphile. Parce que... A mí me gustan todos los tipos de películas porque soy cinéfilo. No hay películas que no hay tipo, no hay un género que no me guste. Ok. Donc, j'aime tous les genres de films. Tu ne peux pas répondre à tous les genres de films parce que je suis un cinéphile. Parce que? Je suis un cinéphile. Ah, je suis un cinéphile, d'accord. J'aime tous les genres de films parce que je suis un cinéphile. Et en plus, tu es acteur ou non? Pardon? Tu es acteur? Je suis acteur. Et en plus, tu es acteur, donc c'est logique. Mais quel genre de film est-ce que tu préfères? Je préfère les films noirs, les science-fiction, les drames,
de westerns. Ok, J'aime donc les westerns. beaucoup, tu aimes beaucoup de styles différents. Très bien. Iracema, quel genre de film tu n'aimes pas et pourquoi? Tu n'aimes pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas gamas. Tu n'aimes pas quoi? Les drames. Les drames. Hein? Pourquoi tu n'aimes pas les drames? Pourquoi Parce que, hein? Je n'aime pas les drames parce que, porque no te gusta llorar, por ejemplo. Entonces, parce que, ¿cómo se dice? No me gusta llorar. O detesto llorar. Je déteste pero no sé cómo se dice llorar. Pleurer. Lo habíamos visto en la lista, hein? Parce que je déteste pleurer. Pleurer es llorar. Melissa, quel genre de film tu n'aimes pas? Je n'aime pas les films de terror. Parce Pourquoi? que je déteste, ¿cómo se dice asustarme? Avoir peur. Parce que je déteste avoir peur. Por ejemplo, tener miedo. Como asustarme. Sí, avoir peur. Ok. Une autre question. Quel est le dernier film que vous avez vu? Donnez votre opinion. Alors, ¿puedes leer primero lo que está ahí, Paulina? Le dernier film Que j'ai vu. Que j'ai vu, c'était un film turc. Miracle. Miracle dans la cellule 57. 57. Sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film, hein, me gustó mucho. J'ai beaucoup aimé le film. Mais j'ai aussi beaucoup pleuré. Pleurer. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Pleurer, ¿qué es? Llorar. Lloré mucho. C'était super. Super, ok. ¿Vous avez vu ce film? Miracle, Milagro en la celda 57, ¿lo vieron? No. ¿No? No me gusta llorar. Ah, pues está en Netflix. ¿Cómo? ¿Nadie lo vio? Je n'aime pas pleurer. Sí, je n'aime pas pleurer non plus, pero c'est un film c'est un beau film, vale la pena. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, a mí no me gusta ver películas así de drama, porque odio que me quede sensación fea. ¿Cómo se puede decir eso? Alors, je n'aime pas les drames parce que je n'aime pas rester avec une sensation de tristesse. Sí, eso. Une sensation de tristesse. Pero le film, la película termina bien, hein? Le film termine, la fin est une bonne fin. Ce n'est pas triste, mais bon, c'est un film intéressant. Alors, qui peut me dire quel est le dernier film que vous avez vu? Vamos a ver opiniones antes de pasar a esta parte. Y, alors, puedes leer las opiniones ahí, Tahad? Les opinions positives. C'était super, c'était génial. 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 Super, génial. El otro también. Ajá. Il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu. Il sería la película. Le film en francés es masculino. Il m'a beaucoup plu. ¿Ah? La película me gustó mucho.
¿Qué más? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. ¿Ah? Me gustó mucho. J'ai beaucoup aimé. ¿Qué más? C'était intéressant. C'était intéressant. C'était rigolo. ¿Cómo se dice? Rigolo. Siempre acentúen en la final. ¿Ah? C'était rigolo. Amusant. Ou drôle. Los tres son sinónimos para decir divertido. ¿Ah? Ok, donc c'était super, il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant, c'était rigolo, amusant ou drôle, cualquier de las tres. Ok, Suhail, para donner une opinion négative. C'était moyen. Moyen, hein, así como Ya. Bof. bof, para decir no me gustó mucho. C'était nul. Nul, nul quiere decir cero, ¿ah? No me gustó para nada, c'était nul. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, esto no me gustó, ¿ah? O si es la película sería il ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. ¿Ah? C'est le passé composé de amar, la forma negativa, no me gustó, je n'ai pas aimé. C'était ennuyeux. Ennuyeux. ¿Qué era ennuyeux? Sí, aburrido. ¿Ah? C'était ennuyeux. ¿Cómo pueden decir? Quel ennui. ¿Ah? Qué aburrimiento. Quel ennui. C'était décevant. Decepcionante. C'était trop long. C'était trop long. Avoir nevé. Navé. Navé es como churro, le dicen aquí. Sí. ¿Ah? Cuando la película fue así. Pues, Entonces, eso, ¿ah? Para dar una opinión, puede ser sobre una película o sobre otra cosa. Ok, ¿quién me puede hablar de su última película? Le dernier film que vous avez vu. Flora, quel est le dernier film que tu as vu? Sí, Et ton opinion. Le dernier film que j'ai vu, Knives Out. C'était Knives Out. C'est un film suspense. ¿Qué era? De suspense? De suspense. C'était, ¿cómo se dice? Entretenida. C'était... porque no era ni buena ni mala, pero entretenida. Pues, ¿no? C'était intéressant. Intéressant. C'était intéressant. C'était entretenu. C'était super. No oí. Knives Out, c'était super. C'était super, dit, plus qu'intéressant. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? Knives Out. Está en inglés. Knives Out. Ajá. ¿Pero cómo se escribe? ¿Nice? Knife de Knife de noche. De cuchillos. ¿De qué? Es de cuchillos, como knives. Ah, knives. Cuchillos fuera se llama. Ok, knives out. Knives au pluriel, al plural. Ajá, sí. Ok. Oui. Très bien. Donc, je vais regarder. Il est sur Netflix ou? Netflix. Sí. Oui? No. ¿De dónde lo sacamos? Internet. Sur Internet, ok. Sur YouTube. Qui d'autre veut donner son opinion sur un film qu'il a vu? Moi aussi. Alors, vas-y. Quel est le dernier film que tu as vu, Vladimir, et donne ton opinion? Moi aussi, Knives Out. C'était intéressant. C'était intéressant. Tu as aimé le film? Oui. Okay. Quisiera hacer, para terminar, un trabajo ahí de dividirlos en grupo y que se pregunten esas cosas. ¿Quel genre de film préfères-tu? Que tengan esas preguntas. ¿Quel genre de film tu n'aimes pas? Pourquoi?